Esta es una fiesta, fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta, fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Con gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive y en la tumba no está. Con gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive y en la tumba no está. Esta es una fiesta, fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta, fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Con gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive y en la tumba no está. Con gozo y alegría vamos a celebrar. Jesucristo vive y en la tumba no está. Y Pablo y Silas a medianoche albaban al Señor. Pablo y Silas a medianoche albaban al Señor. Los presos oían humo hermoso, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Los presos oían humo hermoso, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Y Pablo y Silas a medianoche albaban al Señor. Y Pablo y Silas a medianoche albaban al Señor. Los presos oían humo hermoso, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Los presos oían humo hermoso, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Estamos de fiesta con Jesús, ya al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a ser. Estamos de fiesta con Jesús, ya al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a ser. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, ya al cielo queremos ir, y todos reunidos en la iglesia, es Cristo el que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la iglesia, es Cristo el que va a venir. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Y aunque el diablo se enoje y empiece a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Aunque el diablo se enoje y empiece a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios. No lo hay, no lo hay. 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 Aunque el diablo se enoje y empiece a murmurar, yo le canto a mi Cristo. Aunque el diablo se enoje y empiece a murmurar, yo le canto a Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios. Yo le canto a Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios. No lo hay, no lo hay. 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 El grande y poderoso, no lo hay, no lo hay. No lo hay, no lo hay. No lo hay, no lo hay. Y era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles bajaban. Y era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera. Ángeles bajaban, ángeles
pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. la que Jacob veía. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser. Si yo confío en Cristo mi rey, Gloria a yo Dios. confío en Cristo mi rey. Como el agua viva, el santo marido que llevo dentro, confirmar este momento. Espíritu Santo, este momento. Como el agua viva, el santo marido que llevo dentro. Este momento, Espíritu Santo, este momento. Como el agua viva, el santo marido que llevo dentro, confirmar este momento, el Espíritu Santo. Como dice Juan Vivo, Santo María, que llevo dentro confirmar este momento, el Espíritu Santo en llamamiento. Si yo confío en Cristo, mi rey, si yo confío en Cristo, y así se alaba a Dios, así, Y así se alaba a Dios. así, Y así se alaba a Dios. así, Y así se alaba a Dios. levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios, y dando una vueltecita, dando una vueltecita, dando una vueltecita. Así se alaba a Dios. Dando una brincadita, dando una brincadita, dando una brincadita, así se alaba a Dios, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, Así se alaba a Dios. así, Y así se alaba a Dios. así, Se alaba a Dios. así, Así se alaba a Dios. así, Así se alaba a Dios. así se alaba a Dios, 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 luchando Jacob con el ángel de Jehová, luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. y en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. en su lucha le decía, Lo bendice y no te va. en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. no me bendices, 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 No te va. no te va, no te va, Lo bendice y no te va. no te va, no te va, Lo bendice y no te va. no te va, no te va, Lo bendice y no te va. no te va, no te va. Lo bendice y no te va. Luchando Jacob con el ángel de Jehová, luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. en su lucha le decía, Lo bendice y no te va. luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. luchando Jacob, Con el ángel de Jehová. luchando Jacob con el ángel de Jehová, luchando Jacob con el ángel de Jehová, en su lucha le decía, Lo bendice y no te va. en su lucha le decía, Lo bendice y no te va. en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. en su lucha le Lo decía, bendice y no te va. no me bendices, No te va. no me bendices, No te va.
y Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor, me levantará, Él me levantará, de sus manos me sostendrá. Él me levantará, y Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor.
Gloria al Señor Jesús. Santo eres, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Pues hasta aquí ha sido mi participación. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio de dirigir este servicio, así también al hermano que tuvo la confianza de haberme llamado. Y así le pido a nuestro hermano Nahún que sea pasando. Creo que él trae la palabra del Señor en esta tarde, hermano. Que el Señor Jesús le bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto una vez más estar aquí para compartir la palabra del Señor y yo creo que Dios nos va a bendecir. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos la ayuda de Dios? Dios, gracias en esta tarde por la vida que nos das y porque tú nos amas, oh Dios, y nos traes aquí con un propósito, y el propósito es de adorarte y también de oír tu palabra, de oír tus consejos, oh Dios. En esta hora me humillo delante de ti, reconociendo que aún no es nada ni nadie delante de tu presencia, y que solamente tú eres Dios, y tu voz es la que, oh Dios mío, se oye cuando nosotros compartimos tu palabra. Oh amado Dios, así mismo quita todo cansancio, toda preocupación, toda enfermedad en nuestras vidas, y danos la gracia, oh Dios, para estar este tiempo aquí, oh Dios poderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido, Dios amado, en esta hora. Aleluya. El libro del profeta Ageo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí. De verdad es un gusto cada vez. Yo siempre he dicho que es un privilegio el predicar a Cristo. Amén. Y estamos aquí, como decía el pastor, a veces tienes ganas de quedarte durmiendo en tu casa, pero cuando Dios te llama para algo, tienes que responder al llamado de Dios. Amén. Desde hace 3 días mi salud no está muy bien, no me he sentido muy agradable, y anoche estaba bastante mal físicamente, y la verdad ayer no iba a venir a la reunión. Nos dijo el hermano Carlos, van a ir, y yo con ganas de quedarme a dormir, digo, Dios, vamos a la reunión. Y hoy tampoco, dijera el pastor, quieres quedarte durmiendo en tu casa, pero tienes que venir a adorar a Dios. Y estamos aquí para servir a Dios y para servirles también a ustedes, y es un gusto estar aquí de verdad. Y vamos a meditar la palabra del Señor en esta hora. Ya estás en Ageo. Es un libro pequeñito de los profetas menores, solo que tiene 2 capítulos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿está bien? Vamos a leer, la palabra del Señor dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino
sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Puedes tomar tu asiento. Y quiero meditar un poco en torno, no sé, algo creo se está viciando ahí, Martín, o oigo como que no sé si zumba o son mis oídos. Pero quiero compartir, siguiendo la línea de lo que habló la hermana Beatriz anoche y de lo que el pastor estaba compartiendo hace un rato. Yo creo que una de las necesidades de nosotros en este tiempo, amados hermanos, y te voy a pedir unos minutos de tu atención, véanme todos acá. Hay una necesidad en este tiempo de poder entender que la iglesia es algo que Dios va a utilizar para moldear nuestras vidas. Es el instrumento o es el lugar donde Dios va a formar nuestro carácter, va a formar lo que nosotros somos como hijos de Dios. A veces estamos aquí, lo decía bien el pastor, que a veces compartes una palabra de parte de Dios para la iglesia, para la congregación, y a veces como que no te cae bien o no te gusta lo que a veces se dice desde el púlpito, amén. Pero te voy a decir lo que dice la palabra, que a veces las palabras de un maestro son como clavos hincados o como aguijones, dice la palabra. Como un martillo que golpea, como una espada de dos filos, duele, sí duele, pero también va a sanar. Va a ayudarte a tu crecimiento, va a ayudarte en tu vida espiritual. Y ahora bien, el contexto histórico de lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel está 70 años bajo esclavitud, bajo el dominio de un imperio babilónico y bajo el imperio medo-persa. Y en un tiempo Dios toca a un hombre llamado Ciro. Y Dios despierta su espíritu de este hombre y lo toca para que deje ir al pueblo, lo liberte de la esclavitud. Y el pueblo fue libertado de la esclavitud para un propósito muy claro, muy específico y muy definido. Pero en algún momento de sus vidas, el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud, fueron sacados de allí para edificar la casa de Dios, para construir el reino de Dios. Y no tan solamente te estoy hablando ahorita en torno a construir un edificio materialmente o físicamente, sino estoy hablando también de construir el reino de Dios espiritualmente, en un nivel más allá de solamente un edificio. Ahora, el pueblo de Dios es libertado con ese propósito específico, definido y claro, pero en algún momento, escucha bien, sus vidas se desenfocan del propósito para el cual Dios los llamó. Un propósito específico al cual era edificar la casa de Dios. Y cuando ellos están en ese contexto de poder o en esa situación o en ese tiempo, en ese momento de edificar la casa de Dios, dice la palabra que ellos empiezan a edificar sus propias casas. En un momento ellos son detenidos, son desenfocados, iban hacia allá y de repente empiezan a caminar hacia acá. No sé si te has dado cuenta que a veces en nuestras vidas estamos haciendo algo para la obra de Dios o para el reino de Dios y somos detenidos. Hay un obstáculo que te detiene y te para de tal manera que a veces volteas tu atención hacia otras cosas y lo que deberías estar haciendo para la obra o para el reino de Dios lo dejas de hacer y tu vida es enfocada hacia otras cosas. Lo decía la hermana Beatriz en el verso que leíamos ayer en la reunión. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos, para sanar a enfermos, para ir y sacar de la cárcel a los que están en oscuridad. Para eso fuiste llamado tú también. Para eso fuiste llamado, para sanar enfermos. Tus manos Dios las quiere usar para sanar a los enfermos. Ese es uno de los propósitos para el cual Dios te llamó, para ir a alguien que está en una oscuridad de prisión, en las tinieblas, y sacarlo a la luz de Dios, sacarlo de la mentira a la verdad de Dios. Y Dios quiere usarte a ti para ese propósito específico, pero a veces lo dejamos de hacer y enfocamos nuestras vidas a edificar nuestras propias casas o a edificar nuestros propios intereses. Dice un historiador, Matthew Henry, que los israelitas, cuando se hacía de noche, subían a donde estaban edificando el templo y se robaban la madera. Escucha esto, a mí me llamó mucho la atención lo que decía este hombre, lo que dijo. Subían y robaban la madera que en algún principio ellos habían destinado para construir la casa de Dios y se la llevaban para construir sus propias casas. Algo destinado solamente para el servicio y para la obra de Dios, ahora ellos lo estaban utilizando para sus propios intereses prácticamente egoístas, porque no salieron de la esclavitud
para edificar sus casas, sino fue para edificar la casa de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿para qué Dios te sacó a ti del pecado? ¿Para qué te sacó del mundo y venir a este lugar y escuchar su palabra y entender que tienes un propósito claro, específico y definido? Que es libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, darle vista a los ciegos, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahora, si no está, tienes que pedirle y preocuparte y decir: Dios, por favor, lléname con tu presencia de tal manera que yo pueda cumplir ese propósito y enfocarme en lo que realmente tengo que estar haciendo. Y el pueblo de Israel fue desenfocado. Yo cuando leo esta historia encuentro algo muy paralelo con lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él nos sacó, dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable, para hacer un reino ¿de qué? De sacerdotes y de gente santa. Ese es un propósito. Y un sacerdote, una persona, es alguien que va a ministrar delante de Dios. Todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios por un propósito muy especial. No estás aquí para perder el tiempo. No estás aquí nada más para venir cada domingo o cada miércoles o cada reunión a escuchar una prédica, a cantar unos 2, 3 cantos, venir, sentarte, irte a tu casa, volver a la siguiente reunión, volverte a ir, volver a venir, y tu vida como que empieza a ser un tanto cuadrada. Empiezas a vivir en un ambiente que no tienes que estar viviendo. Tienes que entender que tenemos un propósito, amados hermanos. Tenemos un propósito de dar vida a la gente, de darle salud a los que están enfermos. Cuando veas un enfermo, ahorita si tú vas y te encuentras algún enfermo, ve y ora por él. Aquí hay muchos enfermos, a pesar de que la ciencia está muy avanzada y hay muchos. Ves una persona en una silla de ruedas, ve y atrévete y ora por él. Porque en tus manos dice que estas señales seguirán a los que creen ¿en qué? En un nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un enfermo? Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez? A veces agarramos el teléfono y: pastor, por favor, venga a orar por un enfermo aquí. Pues si tú tienes el poder en tus manos, usa tus manos. Dice que así como presentaban a nuestros miembros del cuerpo para la injusticia, ahora presentémoslos para la justicia de Dios. Al hombre sus manos, ¿no? Parecía boxeador con su pobre mujer, con todo ahí. Úsalas para orar por alguien. Que tus manos sean utilizadas para algo especial, algo específico en tus manos. Escucha bien, hay algo extraordinario. El poder de Dios puede fluir a través de tus manos y tú ser como una tubería donde pueda pasar la bendición de Dios y el poder de Dios y la unción de Dios. De verdad yo les animo, vayan y oren por un enfermo. Jóvenes, en la escuela yo tengo unos amigos que a mí me encanta convivir a veces con gente así que se atreve a hacer cosas. Se vistieron ellos no son doctores, se vistieron como doctores y con sus batas y esos del corazón, no sé cómo se llaman para checar, y se fueron a los kinder, a las escuelas, y le dijeron al director, al encargado de la escuela allí, que ellos eran encargados de revisar, escucha bien, todos los niños que tuvieran los pies planos. Y ellos llamaron a los padres. Pero ellos dijeron algo: vamos a checar a todos los niños. Y había muchos niños en los kinder, encontraron muchos con ese problema de los pies planos, que no tenían la curvatura. Y ellos fueron específicamente a ellos. No eran médicos, solamente creían que Dios podía hacer un milagro en ellos. Y se pararon enfrente de los padres y de todos los niños y de los maestros en la escuela. Y dijeron: pero vamos a hacer algo especial, vamos a orar antes de empezar a revisar los pies de los niños. Hizo un grupo de 5 o 7 jóvenes, no eran muchos, vestidos así de doctores, y empezaron a orar y a clamar a la presencia de Dios. Cuando ellos están orando, empiezan los niños, uno que otro empieza a incomodarse, a llorar, y algo empieza a suceder en las aulas. Y ellos, cuando se acercan a los niños y empiezan a quitarles sus zapatos, y los padres allí presentes empiezan a dar cuenta que una curvita se hizo en los pies de esos niños de preescolar. Fíjate qué extraordinario cuando tú te atreves a hacer algo y tú dices tal vez: pero es que tal y no sucede nada. Pero qué tal y sí sucede. Gloria a Dios, aleluya, amén. Voy a orar por alguien que está en una silla de ruedas, y qué tal si no se levanta y nada más paso vergüenza. Y qué tal y se levanta. Y qué tal y sale corriendo. Y qué tal y pasa algo y de repente el nombre de Dios es glorificado porque te atreviste a hacer algo, porque ese es uno de los propósitos para el cual fuiste llamado. Ves a uno endemoniado, aviéntatele encima en el nombre de Jesús, ponle la mano. Y una vez agarré un loco en la calle, iba yo caminando y pasa el loco, iba hablando cuantas tonterías,
y me volteo y me regreso y le pongo las manos encima. En el nombre de Jesús reprendo todo demonio de locura. Y se me quedó viendo el joven así, todo trastornado. Ahí lo dejé y se quedó como una estatua, así como si le hubieran puesto yeso, ¿no? Y yo me fui. No sé qué haya pasado con él, pero yo creo algo, amados hermanos, que cuando caminamos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó, lo específico, lo claro, lo definido a lo cual Dios nos llamó y nos sacó del mundo, nosotros vamos a ver algo de parte de Dios. Vamos a ver algo. Pero este pueblo, escucha bien, volvemos a la historia. En el versículo 2 y el versículo 3 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo. Porque a veces así decimos: todavía no es el tiempo. Yo creo que voy a esperar otros 10 años más a ver si Dios me usa. Voy a esperar otros 20 años. Mira, se te van a caer los dientes y te vas a poner sordo. ¿Sabes que Dios no usa a la gente específicamente que ya son santos? Dios usa a la gente dispuesta, a la que dice: Dios, aquí estoy, no soy perfecto, pero ayúdame. Yo sé que puedes usar mis manos, puedes usar mi boca, puedes usar mis pies, puedes usarme para algo. No soy el mejor, no soy el más santo, pero aquí estoy, ayúdame. Ha llegado el tiempo de edificar la casa. Y no te estoy hablando del edificio nada más, sino poder hacer algo allá afuera y edificar, porque realmente la necesidad está allá afuera. Ahorita que hubo un terremoto en mi estado, en Oaxaca, yo tengo un amigo allí justo en el lugar donde sucedió ese terremoto. Su iglesia se derribó. Su iglesia se llama Amistad con Dios. Y justamente en ese pueblo de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, fue en el lado del Océano Pacífico. Fue este evento que hubo, este terremoto. Y yo estaba viendo y platicando un poco con esta gente. Y digo, este pastor empezó a decirnos: yo en algún momento canté una canción que dice: yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies. Y él nos dice: ahora ese canto ha cobrado vida en mí. Él ahorita lo que anda haciendo es juntando medicamentos. De hecho, ha habido amigos desde aquí que me han hablado y me han dicho: oye, ¿en qué podemos ayudar a tu estado? Fíjate que nos enteramos que pasó esto. Y ese pastor me dice: ahorita con mi iglesia yo lo que estoy haciendo es ir y recopilar toda la comida que podamos, todos los medicamentos que podamos, y poderlo llevar a la gente que realmente lo necesita. El gobierno está haciendo lo que puede, pero nosotros que somos la iglesia tenemos que ser la luz y la sal de la tierra. Entonces ellos están haciendo algo, y a mí me impresiona ver que muchas veces cuando hay situaciones alrededor de nosotros nos dedicamos a nuestras propias casas, a nuestras propias necesidades, a nuestro propio interés personal. Y dice la palabra que cada quien busca lo propio, lo suyo, y no lo que es de Cristo. ¿Sabes que la iglesia en el libro de los Hechos, cuando fueron ellos los encargados de las viudas y de los huérfanos? ¿Sí sabías eso? ¿Sí has leído eso en algún momento? No era el gobierno, era la iglesia la encargada. Yo estaba leyendo una parte de la historia en Roma. Los cristianos ahí se levantaron una iglesia poderosa. Y la gente de Roma, escucha bien, cuando tenían un bebé, te voy a contar esto para que podamos entender lo que te trato de decir. La gente en Roma, cuando un bebé nacía y tenía un defecto, le faltaba un dedo, nacía enfermo, o tenía algo, o de repente que el padre esperaba un niño y nace una niña, ¿sabes qué es lo que hacían? Era ir y tirar estos bebés al vertedero de la ciudad, o sea, al drenaje de la ciudad. Y los cristianos, ¿sabes qué hicieron? Edificaron sus casas a la orilla de ese vertedero, de ese drenaje. Edificaron todas sus casas. Allí hicieron una comunidad cristiana. Y cuando veían a un niño tirado en ese drenaje, iban los hermanos, los cristianos, y lo sacaban al niño y lo criaban. Y ellos inauguraron lo que no conocemos nosotros como los orfanatos. Fue la iglesia la que empezó a hacer ese tipo de cosas. No fue el gobierno, no fue nadie más, fue la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser la luz y la sal. Pero a veces la iglesia se desenfoca a vivir hacia su propio ego, hacia sus propios intereses, a que yo quiero prosperar y no me interesa ninguna otra cosa más del reino de Dios. No me interesa, y nos dedicamos a edificar nuestras propias casas. Dice la palabra del Señor que por esto vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas. Yo te pregunto, ¿es tiempo de edificar tu casa ahorita? ¿Es tiempo de que te fijes nada más en ti mismo, o es tiempo de edificar la casa de Dios?
Te voy a poner dos ejemplos. Ve conmigo a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, cuando lo tengas ahí me dices amén y lo leemos juntos. Amén. ¿Sí están aquí, hermanos? Ezequiel capítulo 16, verso 49 y 50. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Fíjate bien que a veces nosotros pensamos que los pecados que Sodoma y Gomorra cometieron nada más fueron de inmoralidad sexual, pero dice la palabra de Dios que ellos tuvieron saciedad de pan. Fue la pereza. Y te voy a leer algo aquí que yo encontré en una versión de la Biblia que a mí me impactó lo que dice. Te voy a buscar aquí en mi teléfono, porque me interesó mucho la traducción que dice aquí esta palabra. Dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería. Escucha bien lo que dice: eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. ¿Sabes que Sodoma y Gomorra geográficamente estaban situados y alrededor de ellos había cientos de pueblos que morían de hambre? ¿Sí sabías eso o no lo sabías? Y alrededor de nuestra iglesia, estadísticamente, de cada iglesia, alrededor específicamente igual, y de esta iglesia y de todas las iglesias que existen, dicen que aproximadamente hay 10,000 personas que no conocen o no asisten a ninguna congregación y tienen necesidad del pan espiritual de Dios. Aquí estamos en un país donde hay abundancia de pan, ¿sí o no? Y lo han dicho muchas veces aquí, yo lo he oído, que a veces tiramos la comida, y es verdad, la tiramos. Pero no te estoy hablando tan solamente de la comida física, sino también de la espiritual. Hay necesidad también de la comida física, y tenemos que compartir lo que nosotros a veces tenemos y poder hacer algo por la gente que lo necesita, y entender que fuimos llamados para los dos propósitos, también física y espiritualmente. Dos cosas tenemos que entender, amados hermanos, que la iglesia tiene que hacer. Geográficamente alrededor de ellos se morían de hambre. Dice la palabra que ella fue, fíjate, ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque fueron flojos. Buenas tardes. Yo sé que aquí hay gente trabajadora, ¿verdad? Los flojos están en otra iglesia, en otra parte. Aquí todos madrugamos bien temprano y trabajamos un montón y nos esforzamos, ¿verdad? Pero fueron sus pecados. Y la arrogancia, el orgullo. Yo me creo, yo soy más grande, yo soy más poderoso, yo tengo dinero, tú no, y cosas así, no por el estilo. Y la palabra del Señor aconseja a una iglesia en el libro de Apocalipsis, de unos que decían: yo estoy rico y estoy enriquecido, dicen, ¿no? Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y viene el Espíritu de Dios y le dice a la iglesia: mira, tú eres un pobre, un miserable, un cuitado, un desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres pan, te pongas mis vestiduras, porque a veces así somos, nos llenamos de orgullo, amados hermanos. A veces hay cuando todo está bien y cuando estamos muy cómodamente, nos llenamos de una clase de orgullo, y todo esto que tengo es por mi fuerza y por mi trabajo y porque soy muy inteligente y porque estudié. Mira, nosotros no tenemos nada si no fuera por la gracia de Dios y por su amor. Si Él te corta el aire ahorita, tú te caes de espaldas ahí donde estás. El aire no es tuyo, el que estás respirando ahorita. Si están aquí, ¿verdad? Él hizo producir de la tierra la comida que comiste hoy. Él le da el aliento a los animales que nos comemos. Él hace producir la hierba del campo. Él da todo. El agua que te tomaste hoy o ayer, Él la produce, Él la da. Todo viene de su mano, todo viene de Él, todo fluye de Él. Y por Él todo lo que vemos y lo que no vemos existe y es sostenido por Él, por el poder de su palabra. Ahora, ¿cómo llenarnos de orgullo, amados hermanos? 40,000
mueren de hambre todos los días. Escucha bien, yo estaba leyendo eso. 40,000 mueren de hambre todos los días, principalmente en África Central, pero alrededor del mundo todos los días hay gente muriendo de hambre, y no solamente de pan físico, sino también de espiritual. Yo escuchaba el testimonio de una mujer en África, un continente donde hay hambre física, y llegó un misionero a predicar la palabra de Dios a ese continente, y ella sale corriendo. El misionero era aquí de Estados Unidos, y ella le dice: hermano, yo no quiero nada, escucha bien, nada de lo que los Estados Unidos me pueda dar. No quiero dinero, no quiero ropa, no quiero comida, no quiero medicamentos, no quiero nada. A mí dame a Dios, dame la palabra de Dios, háblame de su presencia, háblame de lo que es Dios. Yo tengo hambre de escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, allá afuera hay gente necesitando la palabra del Señor. Yo una ocasión estaba en Puebla, hay muchos edificios ahí y hay habitaciones donde vive la gente rentando. Yo me metí con otros 2 amigos a predicar en esos edificios, y fuimos y tocamos una puerta, y había una ancianita ciega que respondió ahí. Fue y como pudo abrió la puerta. No podía ver nada, y yo le dije: venimos a hablarle de Jesucristo, que él le ama. Y la señora estaba escuchando, y él le dice: joven, te voy a decir algo, yo los estaba esperando porque tengo una necesidad de oír una palabra de parte de Dios. Allá afuera hay gente que nos está esperando, amados hermanos. Yo me he encontrado a más de uno. He estado visitando la prisión hace algún tiempo atrás, allí en Oaxaca, y cuando yo voy a ese reclusorio, allí nadie hizo nada, todos son unos santos, ahí nadie, todos son, yo no violé, no maté, no hice nada, y todos son bien religiosos. Y cuando yo me meto ahí, le digo: miren, no se hagan, yo les vine a hablar la palabra del Señor, y todos los que están aquí están por algo. Es verdad que hay gente que cae injustamente a la cárcel, pero el 99.9% está ahí porque hizo algo. Y tenemos que reconocer y humillarnos y ver a esos hombres llorando. Digo, para que un hombre llore, Dios santo, tienes que pegarle un marrazo en el dedo gordo para que sienta algo, porque el orgullo a veces y la soberbia en un hombre es bien fuerte. Si hay mujeres orgullosas, pero los hombres, para que se doblen ante la presencia de Dios, solamente la presencia de Dios puede tocarlos. Pero ver a esa, una vez hicimos un evento allí adentro de la cárcel, el director nos permitió hacer un evento, y estábamos ahí, y un pastor invitó a un ex narcotraficante. Cuando fuimos ahí, me impactó como ver la multitud de hombres que se acercaron a oír la palabra de Dios, y sobre todo me impactó cuando el pastor invitó a esos hombres a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, y como una multitud de hombres se acercó a recibir a Jesús. Sabes que hay una necesidad bien fuerte, y nosotros a veces estamos aquí y estamos todos panzones espiritualmente de tanta palabra que oímos, de tanta palabra que nos comemos y disfrutamos. Y dices: ¡ala, qué padre estuvo la palabra! ¡Qué bonito, qué bueno que Dios nos habló así!, ¿no? Y te llevas una palabra de parte de Dios, pero no hacemos nada. Esa palabra a veces no produce un efecto que te mueva a hacer algo para su reino y cumplir el propósito para el cual tú estás siendo llamado. Ve conmigo a Jueces, es el otro ejemplo que te quiero poner. Espero y tú no seas de los flojos, ni de los orgullosos, ni arrogantes, ni que te dediques a comer nada más Sabritas y Coca-Cola, sino que estés haciendo algo. Jueces, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 15 al 18. Había una guerra, escucha bien. Había una guerra que se estaba... Si alguien me ayuda a leerlo, hermanos. Si alguien, de Jueces capítulo 5, verso 15 al 17. Vamos a leer ese. Si alguien quiere leerlo, no se peleen. Amén. Jueces 5, 15 al 17, pastor, gracias.
Gracias, pastor. Fíjate que había una guerra y Dios empezó a llamar a la gente para ir a pelear a las tribus de Israel. Y yo también lo leí en la Nueva Traducción Viviente y quiero leer lo mismo que leyó el pastor, te lo quiero leer en esta versión. Dice: los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión de ir a pelear. No decidieron ir a pelear. Ellos dijeron: yo me quedo en mi casa a ver televisión, a ver películas, a ver el fútbol, a ver novelas. Yo me quedo aquí sentado, yo no tengo necesidad de ir a pelear. Yo me quedo aquí. Hubo gran indecisión, no vamos a ir a pelear. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles? Le pregunta Dios a esta gente. Para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán, y porque Dan se quedó en su casa. Otros también se quedaron en su casa. Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar. Se quedó así. No me importa que se mueran, que se van al infierno, que no sanen. No me interesa a mí, con que me salve yo y mis hijos. Lo demás que rueden, ¿no? Hay que se vayan y que Dios a ver use a quién, porque yo no voy a ir a pelear. Yo me quedo en mi casa cómodamente. ¿Sabes que la comodidad nos hace daño? Y a veces Dios tiene que mandar lo que mandó a Oaxaca para incomodarte y decir: despierta, reacciona, o yo te voy a hacer reaccionar. Te voy a mandar otro huracán para que destruya todo y a ver si despiertas. Ay, Dios, de verdad que existes, ¿no? Y tienes poder. Galaad permaneció al oriente del Jordán, y porque Dan se quedó en su casa. Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Esta tribu respondió y dijo: yo voy a pelear a la batalla de Dios. Yo voy a responder. Yo voy a ir a orar. Yo voy a estar ahí para ayunar. Yo voy a estar para evangelizar. Yo voy a estar ahí, pastor, para construir la iglesia. Ahí están mis manos, mis pies. Ahí voy a responder yo. Pero te quedas sin moverte, inmóvil. No hacemos nada. Pues que estás haciendo algo, qué bueno. Yo sé que aquí hay gente que trabaja y que tiene la capacidad para hacerlo. Tienes un llamado específico. Dios llamó a una joven en su adolescencia. Escucha bien este testimonio. Dios llamó a una joven cuando estaba en la escuela. Y ella le dijo a Dios: Dios, yo ahorita estoy estudiando, quiero terminar mi preparatoria, mi universidad, y quiero salir. Ok, está bien. Terminó la escuela, vino la voz de Dios una vez más y le dijo: oye, quiero que me sirvas, quiero que hagas algo en mi obra. Y ella dijo: es que Dios, me acabo de casar y quiero disfrutar mi luna de miel y quiero hacer, y está bien, está bien. Dios dejó eso, está bien. Viene la voz de Dios unos años después. Esta ya es una mujer, ya dejó de ser joven, ya está casada, tiene hijos, y viene la voz de Dios y le dice: oye, sírveme, haz algo, necesito que hagas algo con tus manos, con tu boca, que yo te quiero usar. Y le dice a Dios: mira, Dios, ahora tengo mis hijos y tengo que cuidarlos, llevarlos a la escuela, estoy muy ocupada, no puedo. Pasaron unos años más y un profeta, escucha bien, un profeta de Dios pasó cerca de su casa, y vino la voz de Dios al profeta y le dijo: ve y toca esa puerta y va a salir una anciana. Y salió la que era joven, que hace muchos años Dios le había hablado, y salió una anciana. Y le dijo al profeta: tengo una palabra de parte de Dios para decirte. Desde que yo te llamé, 70,000 almas se perdieron por tu culpa. Vas a morir. Al otro día murió. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Escucha específicamente, y no has entendido la voz de Dios. ¿Qué estás esperando para hacer algo? Es que no sé qué hacer. No importa lo que estés. Una vez un joven, yo lo escuchaba: es que yo no tengo un llamado muy especial para como tú, para predicar. Y le digo: no importa lo que estés haciendo como oficio. Si yo soy pastor y tú eres panadero, ¿sabes qué quería hacer él? Él quería ser cocinero, chef. Igual que Israel, que quiere ser chef, dice. Y le decía al pastor a este joven: escucha bien, no importa si yo soy pastor y tú eres chef. Desde ahí tú puedes orar por los enfermos, resucitar a los muertos. Sí, cocina rico, pero ponle las manos a alguien y sánalo. Ve y predica la palabra también, porque no es impedimento, amados hermanos.
No es que el pastor sea más que el que tú eres un ingeniero, un licenciado o un médico o eres un campesino o eres otra cosa. No importa el oficio que estés haciendo. Lo que importa es que fuimos llamados para el mismo propósito. Es que el pastor y los evangelistas son los encargados. ¿Quién te dijo ese rollo? Tú eres el encargado también. Dios para eso te llamó. Jueces no quiso, perdón, en ese libro de Jueces, estas tribus tuvieron decisión, se quedaron sentados, no hicieron nada. Y sabes que hay consecuencias de no vivir en el propósito de Dios. ¿Sí lo sabes? Te quiero hablar de 3 rapiditos. La primera, hay una insatisfacción. Lo que estés haciendo, si tú no estás caminando, escúchame bien, en el propósito de Dios, en lo específico que Dios te llamó a hacer, tú vas a caminar con una insatisfacción. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel: miren, ustedes trabajan mucho y ahorran poco, comen y no se sacian, tienes un vacío, bebes y no se te quita la sed, te vistes y no te calientas. Hay algo que está mal, hay algo que está sucediendo. Va a haber una insatisfacción en tu vida cuando no estás caminando en el propósito específico de Dios. Número 2, tendrás estrechez y escasez económica. Todo el tiempo te vas a andar apretando las manos. Ay, no tengo para pagar y vas a tener estrechez económica si no vives en el propósito de Dios. Un hombre, escucha, yo estaba escuchando este testimonio, pasó en México. Un hombre que él era un ingeniero, arquitecto y tenía todo un equipo, una constructora, y Dios lo llamó a este hombre para caminar en sus propósitos. Y este hombre competía para construir las tiendas Walmart y los Sam's que hay en México, Sam's Club, ¿no? Aquí también hay, creo, todo este tipo de tiendas. Y cada vez que él iba a competir contra otros ingenieros y arquitectos para ver si le iban a dar la obra de construir esos supermercados, iba y oraba y le pedía al pastor la oración, y el pastor oraba. El pastor le decía: escúchame bien, yo le prometo que si gano el concurso, yo voy a traer los diezmos a la iglesia. El pastor oraba por él, lo bendecía. Iba este hombre y ganaba y no traía nada. Escucha bien, no traía nada, ningún diezmo, ni la ofrenda, no, nada. Iba yo: pastor, voy a hacer otra hora por mí, por favor. Y el pastor otra vez, porque así son los pastores, no es que sean mensos, ellos nada más se hacen. O los pastores oran por ti, te van a bendecir. Y ahí va el hombre y gana otro concurso. Escucha bien, pasaron varias veces y lo ganó y construía Walmart y Sam's y hacía estas tiendas. Y en un momento, escucha, secuestraron a su hijo y le pidieron 12 millones de pesos a este hombre. Y no completó los 12 millones de pesos por el rescate de su hijo. Solamente pagó 11 millones, escucha bien. E hicieron, esto va a sonar fuerte, hermanos, pero hicieron pedazos a su hijo. Lo mataron, lo hicieron pedacitos. Y el MP, el Ministerio Público de México, fue a ver al pastor porque le daba pena de reportarle eso a sus padres. Le dijo: pastor, venga a reconocer al hijo de este hombre, de este empresario. Y ahí va el pastor a reconocer el cuerpo hecho pedazos de este joven. Esto es tremendo, amados hermanos, porque hay consecuencias, amados hermanos. Hay consecuencias. El pastor que compartía esto nos decía: muy probablemente lo que le quitaron los secuestradores era el diezmo que nunca pagó. Yo cuando oí esto dije: Dios, por favor, ayúdanos a entender que cuando no caminamos en tus propósitos y nos desenfocamos para vivir en nuestros propios propósitos, para nuestros propios intereses, vamos a tener insatisfacción, vamos a tener una estrechez y escasez económica, y vamos a ver que va a dejar de llover sobre nuestras vidas. No va a llover, no va a haber lluvia. Y termino con esto: 3 cosas se van a dañar cuando deja de llover sobre tu vida: el trigo, el vino y el aceite. Vamos a leer 3 pasajes rapidito. Joel, ve conmigo al profeta Joel. Joel capítulo 1, vamos a leer un poquito la palabra, pero quiero que me sigas ahí. La palabra del Señor en Joel capítulo 1, verso 10 y verso 12 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos
labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Verso 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vino, trigo y aceite son cosas que se van a afectar cuando deja de llover sobre nuestras vidas, por no caminar en el propósito específico de Dios. Joel 2, versículo 18, ahí mismo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, o sea trigo y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 20 y 22 al 22. Dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendrá misericordia de lo Ruama, y diré a Loami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Escúchame bien. Cuando tú leas la Biblia vas a encontrar en toda la extensión de la palabra que estas tres cosas se dañan cuando el pueblo se desvía del propósito de Dios: vino, trigo y aceite. Ahora no te pregunto, ¿estás caminando en el propósito de Dios? Te pregunto, ¿tienes vino, tienes trigo y tienes aceite? No tengo tiempo para explicarte mucho qué significa cada una de estas cosas, pero vamos a ir al Salmo 104. Quiero decirte algo ahí que dice la palabra del Señor en el Salmo 104, versículo 14. Dice, y él hace, 104, 14, y él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Cuando no caminamos en el propósito de Dios, tienes insatisfacción, tienes escasez, deja de llover y se daña el vino, el trigo y el aceite. Y el pan es para que te sustentes tú y yo. Y si no tenemos sustento, no tenemos vida. Y si no hay vida, ¿qué hay? Hay muerte. Ahora el vino representa el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo no está en la vida de uno, no es muy difícil que camines en el propósito que Dios te llamó. Vas a caminar hacia otro lado, te vas a perder, no vas a saber para dónde caminar, porque el Espíritu de Dios es el que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Te agarras de Él y Él te va a llevar, Él te va a guiar. Es por aquí y no te vas a perder. Y va a estar lloviendo, va a haber bendición, vas a tener pan, vas a prosperar en lo que estás haciendo, y la mano de Dios va a hacer sobre ti. Pero cuando no caminamos en ese propósito, no hay esas cosas, no las vas a ver. El aceite representa la unción y el poder de Dios. Sabes que muchas veces cuando nosotros tenemos una necesidad y tenemos que orar por alguien, y a veces no tenemos el aceite. Amados hermanos, te digo esto porque yo mismo he estado seco, he estado vacío, y he tenido que ir a la presencia de Dios y doblarme y decirle: Dios, ayúdame, lléname con tu presencia, por favor, ayúdame, socórreme, me estoy muriendo, necesito de tu ayuda. No te lo estoy diciendo porque solamente tú lo necesites. Yo en algún momento de mi vida he estado vacío, he estado casi muriéndome sin la vida de Dios, y he tenido que correr a la cruz, correr a la presencia de Dios y decirle: Dios, derrama tu gracia y tu poder sobre mi vida. Derrama el vino, el trigo y el aceite, porque son cosas que tú vas a dejar de ver. El aceite, hermanos, representa la victoria sobre los enemigos. Sin la unción y sin el poder de Dios nunca vas a poder vencer a tus enemigos. Necesitas la unción y el poder de Dios. Por eso el salmista David dice en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, unges mi cabeza con aceite. El aceite representa la unción y el poder de Dios sobre tu vida. Sabes que cuando ungían a un rey de Israel, el poder de Dios venía sobre él, y era un hombre que era encaminado y era un hombre poderoso para dirigir a toda una nación, de tal manera que esos hombres veían la gloria y el poder de Dios sobre sus vidas. Claro, los que caminaban en el propósito de Dios, porque hubo muchos reyes que se desviaron, hicieron sus ídolos, hicieron volver al pueblo hacia otros caminos menos a Dios. Ahora bien,
Dice la palabra en el profeta de Isaías que el yugo de esclavitud, escucha bien, el yugo de esclavitud se va a podrir por causa de la unción, o sea, por causa del aceite. ¿Sabes que cuando Asiria tenía esclavo a Israel, lo único que pudo romper esa esclavitud fue el poder de Dios? ¿Sabes qué significa Asiria? Asiria significa planicie. Planicie. Y hay muchos cristianos que nada más están planos así, en un solo nivel. Veme acá, así. Y dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llegues a la estatura de un varón perfecto. No estamos aquí por perfectos, hermanos. No estamos aquí por santos. Éramos los más feos, los más pecadores. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, porque Él nos llamó para caminar en sus propósitos específicos y claros. Y si no entendemos esto, amados hermanos, no vamos a tener lluvia sobre nuestras vidas y no vas a tener pan para comer. Tal vez si tengas mucha leche, cereales en tu nevera y cosas así, pero me estoy refiriendo a lo espiritual. No va a haber pan, no va a haber unción y no va a haber el vino. ¿Por qué no te pones en pie en esta tarde? Dios puso esto en mi corazón para compartirlo y tengo dos preguntas para ti antes de orar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que iba en torno al propósito de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Ahora la otra pregunta es, si no lo estoy haciendo, o si no lo he hecho, o si lo he dejado de hacer, ¿cuándo piensas empezar a hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez, amados hermanos? Y si lo dejaste de hacer o nunca lo has hecho, la pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a empezar a caminar en ese propósito específico y a decir, Dios, yo voy a hacer esto? No importa dónde esté, voy a hacer esto porque tú eres Dios y tú quieres que yo haga esto. Y para esto me llamaste. Espero y me hayas podido entender esta palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro y empiezas a hablar con Dios? Y a decirle, Dios, ayúdame por favor a que el vino, el trigo y el aceite estén en mi vida. Yo no sé si realmente lo tienes o no lo tienes, si hay pan o no hay pan en tu vida, si hay vino, si hay aceite. Pero si no lo hay, oremos en esta tarde y pidámosle la gracia y la ayuda al Espíritu de Dios y que Él pueda volver nuestros ojos hacia su propósito. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra. Tú eres Dios y nadie más que tú. Y tú nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable, para caminar en tus propósitos, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos, para hacer algo en tu obra, para poder, oh Dios mío, trabajar y poder nosotros explotar los dones que tú nos has dado, para poder echar a andar los dones que tú nos has dado, el llamado que tú nos has hecho a este caminar con Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a que cada día que vengamos a este lugar